En el siguiente capítulo vamos a mirar lo que corresponde a las pruebas de hipótesis. Este tema es una parte muy importante de la inferencia estadística porque nos permite tomar las decisiones de una manera más acertada. Comencemos diciendo que las hipótesis se pueden definir como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. Indican lo que estamos buscando o tratando de probar. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con hechos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación. Las hipótesis surgen y sustituyen a los objetivos y preguntas de investigación para guiar el estudio. Es decir, que de las preguntas de investigación de los objetivos deben nacer las hipótesis. ¿Qué características deben tener? En primer lugar, debe referirse a una situación social real. Segundo, los términos o las variables de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posibles. La relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y lógica. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observables y medibles, o sea, tener referentes en la realidad. Deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Muy importante estas características. Tomando como punto de partida nuestro texto de la metodología de la investigación de Hernández Sampieri, entonces vamos a mirar cómo se clasifica. No hay una unanimidad, diferentes autores proponen diferentes formas de clasificar las hipótesis. Nosotros tomando pues a Hernández Sampieri diríamos que hay hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones que cumplen con los requisitos mencionados anteriormente. También se las conoce como hipótesis de trabajo. Entonces aquí tenemos una cosa muy importante. ¿Sí? Algunos autores dicen, ¿cuáles son sus hipótesis de trabajo? Pues son las mismas hipótesis de investigación. Pueden ser de tipo correlacional, es decir, que especifican la relación entre dos o más variables. Pueden ser de diferencia entre grupos, cuando el fin es comparar grupos. Pueden ser de relaciones de causalidad, cuando no solo afirman la relación entre las variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un sentido de entendimiento entre ellas, es decir, hacen modelación. Las hipótesis nulas son proposiciones acerca de la relación entre las variables que sirven para refutar o negar lo que lo que dicen, digamos, las hipótesis de investigación. Esto significa que hay tantos tipos de hipótesis nulas como de investigación. Hay descriptivas de una variable. Hay hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables. Hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos. O hipótesis que niegan la relación de causalidad entre variables. Lo importante es entender que la hipótesis nula es la que niega los cambios, la que dice que todo permanece igual, que los experimentos que se han realizado no funcionaron en últimas. Las hipótesis alternativas, pues como el nombre lo indica, son posibilidades alternas a las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta. Y estas solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nula, pues de no ser así, no pueden existir. Entonces, como el nombre lo dice, las hipótesis alternativas son las que hablan sobre una posibilidad que va en cambio de la hipótesis nula o de la hipótesis de investigación. Y puede que haya varias hipótesis alternativas. Vamos ahora a lo que nos compete, que son las hipótesis estadísticas.
Las hipótesis estadísticas son la transformación de esas hipótesis de investigación nulas y alternativas a símbolos estadísticos, es decir, a procesos estadísticos. Se pueden formular solo cuando los datos del estudio que se van a recolectar y analizar para probar o rechazar esas hipótesis son cuantitativos, es decir, cuando el investigador traduce sus hipótesis en términos estadísticos. Según esto, pues nosotros vamos a encontrar hipótesis estadísticas de estimación, de correlación o de diferencias. Y lo que hacemos con estas hipótesis estadísticas es lo que se conoce como una prueba de hipótesis, que es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra y en la teoría de las probabilidades, usado para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable y no debería ser rechazada, o si por el contrario no es razonable y sí debería ser rechazada. La veracidad o la falsedad de esas hipótesis se puede establecer con certeza si se analiza la población o poblaciones completas. En otras palabras, saber si una hipótesis es cierta o falsa se lograría únicamente en los casos en que se realizan censos. Pero en la mayoría de situaciones esto no es posible. Generalmente se toma una muestra aleatoria de la población objeto de estudio y se establece si la información que contiene presenta evidencias suficientes que demuestren la validez de la hipótesis, naturalmente con un nivel razonable de confiabilidad. Si los datos obtenidos en la muestra son inconsistentes con la hipótesis, pues conducen a su rechazo, o en caso contrario, si son consistentes, pues conducirán a la aceptación. Ahora, es evidente aclarar en este punto que el hecho de aceptar una hipótesis estadística es producto de la carencia de información suficiente para rechazarla y que aceptarla no necesariamente implica que sea verdadera, sino que no se tiene información suficiente como para creer otra cosa. Por lo tanto, sería más preciso decir que la hipótesis no se rechaza en vez de decir que se acepta. Si se trabaja con una muestra aleatoria, al verificar una hipótesis, es necesario realizar una prueba de significancia estadística, que consiste en establecer si los resultados obtenidos se deben o no a la aleatoriedad de la muestra, y en consecuencia si son o no extrapolables a la población de donde procede la misma. La lógica de una prueba estadística es similar a la que se utiliza en un tribunal penal, donde se supone que un acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es el fiscal quien debe reunir las evidencias suficientes que establezcan la culpabilidad del acusado fuera de toda duda. Al realizar una prueba estadística, por lo general, se empieza suponiendo que no está presente el efecto que se quiere demostrar y se espera que los datos obtenidos en la muestra proporcionan la evidencia suficiente para establecer, más allá de una duda razonable, que el efecto en realidad está presente. Es decir, ustedes van a ser los fiscales en este caso para tomar la decisión. Y entonces, cuando nosotros decimos, bueno, en el caso penal se supone que el acusado es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Acá nosotros lo que vamos a suponer es de que no hay efectos, que no hay cambios. Y nuestro papel va a ser buscar las pruebas para mostrar que sí hay cambios. Y eso naturalmente lo tenemos que hacer a través de la muestra. Existen dos tipos de hipótesis estadísticas. La llamada hipótesis alternativa, que generalmente es la hipótesis de trabajo o de investigación, plantea que existen diferencias con respecto al valor dado de un parámetro o entre los parámetros de dos o más poblaciones, o también que existe asociación entre las variables de una población. Y la otra hipótesis es la negación de esta, es la hipótesis contraria, la vamos a llamar hipótesis nula. Y se plantea en términos de que no existen diferencias con respecto al valor dado de un parámetro o entre los parámetros de dos o más poblaciones, o también de que no existe asociación entre las variables de una población. Entonces miren que la hipótesis alternativa es la que nos va a indicar el cambio.
En cambio, perdón, la redundancia. Y la hipótesis nula es la que nos va a negar el cambio. Es decir, que todo permanece igual. Entonces, ¿qué sucede? Bajo este punto de vista, la hipótesis nula es la que realmente se somete a prueba con la esperanza de rechazarla, para de esa manera, pues validar la hipótesis de trabajo. Entonces, nuestro proceso estadístico va a estar en función de la hipótesis nula, aquella que niega el cambio, que no es relación. Y lo que tenemos que hacer es tratar de rechazarla. Al rechazarla esta, pues automáticamente aceptaríamos la alternativa. Como nuestro trabajo es con la hipótesis nula, se presentan las siguientes posibilidades de decisión. La hipótesis nula puede ser verdadera o falsa. La decisión que se va a tomar va a ser aceptar o rechazar. Yo le coloqué aceptar porque pues, es como más fácil que colocarle no rechazar. Entonces, miren, si la hipótesis nula es verdadera y la decisión es aceptarla, se está tomando una decisión correcta. Si la hipótesis nula es falsa y se la rechaza, se está tomando una decisión correcta. Pero si la hipótesis nula es falsa y se la acepta, se está cometiendo un error. Estadísticamente se lo llama error del tipo 1. Si la hipótesis nula es verdadera y se la rechaza, se está cometiendo un error, que se conoce como error del tipo 2. Pasemos al cálculo de probabilidades. ¿Cuál sería la probabilidad del error tipo 1? Sería la probabilidad de aceptar la hipótesis nula dado que es falsa, una probabilidad condicional. Y esto se lo simboliza con alfa, a lo que se le llama nivel de significación. La probabilidad del error tipo 2 sería la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. También pues una probabilidad condicional. Esta se simboliza con beta, que se conoce como la potencia de la prueba. Entonces, alfa es el nivel de significación, es la probabilidad del error tipo 1, y beta, la potencia de la prueba, es la probabilidad del error tipo 2. Recordemos estas cositas por ahora. La hipótesis nula es una afirmación acerca del valor de uno o más parámetros de una población. Es la que niega el cambio. La hipótesis alternativa es una negación de la hipótesis nula que es aceptada si la muestra provee la evidencia de que la hipótesis nula es falsa. El error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El error tipo 2 consiste en aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. El nivel de significación alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. El estadístico de prueba es un valor determinado a partir de la información de la muestra que vamos a utilizar para decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Y el punto crítico o valor crítico es aquel que divide a la región entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. ¿Cuáles son los pasos que se va a seguir para una prueba de hipótesis? Paso 1. Establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Lo hace el investigador. Segundo, seleccionar el nivel de significación. Lo hace el investigador. Esto es antes de realizar la investigación. Tercero, identificar el estadístico de prueba. Cuarto, formular una regla de decisión. Estos pasos son anteriores al desarrollo de la investigación. Ya en el quinto paso, entonces se toma la muestra, se hace todo el proceso estadístico y se va a llegar a la decisión que puede ser no rechazar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Entonces, hay que tener en cuenta estos procesos. Lo primero es que las hipótesis se plantean en los anteproyectos de investigación. El nivel de significación, pues, se lo toma de acuerdo al investigador. Cabe decir que como el nivel de confianza
1 menos alfa más común es del 95%, el nivel de significación más utilizado es del 5%. Luego hay que saber con qué distribución, con qué medida estadística se va a hacer el trabajo. Y entonces ya formular la regla de decisión para posteriormente ir a tomar la muestra y llegar a una conclusión. Es muy importante tener en cuenta estos pasos, este proceso que se tiene que seguir. Miren estos ejemplos gráficos. Cuando la hipótesis alternativa es bilateral, el diferente, es decir, la hipótesis nula tiene el igual y la hipótesis alternativa tiene el diferente. Quiere decir que la zona de rechazo se va a ubicar en las dos colas. O sea que se va a rechazar los valores muy pequeños como también los muy grandes. Si se toma un 95% de confianza, significa que hay un 5% por fuera que está repartido en las dos colas. 2,5 en cada una de ellas. Bien, ahora, en estas condiciones, suponiendo la normalidad, yo encontraría que la Z que está para dividir esto equivale a 1,96. Esto ya es un cálculo de probabilidades que ustedes lo dominan, ¿sí? Entonces, la zona de aceptación estaría entre menos 1,96 y 1,96. Valores por debajo de menos 1,96 implican rechazo, como también los valores por encima de más 1,96. Esto con una curva normal tipificada, con un 95% de confianza, lo que significa que el alfa, o sea, lo que ahorita le llamamos el nivel de significación, es del 5%. Cuando la hipótesis alternativa es unilateral, hay que mirar si ésta contempla el signo mayor que o el menor que. Ese signo de desigualdad lo pueden tomar ustedes como una punta de flecha para mirar dónde se queda la zona de rechazo. En el gráfico que tienen en pantalla, la hipótesis alternativa sería mayor que, o sea que se rechazan los valores mayores. Por consiguiente, la zona de rechazo se ubica exclusivamente en la cola derecha. Y si tomamos el mismo 95% de confianza y 5% de significación, el valor de Z en este caso sería de 1,645. Si lo colocamos del lado izquierdo, o sea, si la hipótesis alternativa es menor que, pues quedaría de la zona de rechazo en la parte baja izquierda, pero con la misma interpretación de este. Ese es un apoyo gráfico para entender lo de la zona de aceptación y la zona de rechazo. ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis? Las hipótesis son guías de la investigación. Nos ayudan a saber lo que estamos tratando de buscar o de probar. Proporcionan orden y lógica al estudio. Por ejemplo, mire, si voy a hablar del rendimiento académico, puedo hacer un trabajo y encontrar los resultados de la muestra y sacar conclusiones. Pero si yo planteo una hipótesis, esta me va a orientar la investigación. Si yo supongo, por ejemplo, que el rendimiento académico de los estudiantes del programa de matemáticas es bueno, entonces ya en el desarrollo de la investigación lo que voy a tratar de saber es si los datos apoyan eso de que es bueno o no lo apoyan. Es decir, tengo una guía. Tienen una función descriptiva y explicativa según sea el caso. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica en su favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno al cual hace referencia. Sirven para probar teorías si se aporta evidencia en favor de una. Y también pueden sugerir teorías. Es decir, como resultado de la prueba, retomemos desde la parte de la utilidad, que es lo que me interesa. Entonces decimos que las hipótesis son guías de la investigación. Nos ayudan a saber lo que estamos tratando de buscar o probar. Proporcionan orden y lógica al estudio. Es como lo siguiente, miren. Si ustedes se van
a dos sitios en la ciudad, nomás digamos, de un sitio a otro, pues ustedes pueden tomar diferentes rutas. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos un navegador Waze, él nos va a decir cuál es la mejor ruta, de tal manera que nosotros podemos tomar esa mejor ruta para llegar de una manera más segura. En el ejemplo del rendimiento académico, yo puedo hacer el trabajo sin hipótesis, simplemente quiero hacer un estudio sobre el rendimiento académico de los estudiantes del programa de matemáticas. Pero si yo parto de un supuesto, eso me va a ayudar mucho. Si yo parto del supuesto que el rendimiento académico de los estudiantes es bueno, entonces voy a enfocar el desarrollo de mi trabajo para saber si los datos que encuentre apoyan esa suposición o no la apoyan. Por eso dice que las hipótesis son guías de la investigación. Cumplen con una función descriptiva y explicativa, porque uno primero describe cómo se comporta la variable, qué es lo que se encuentra, y luego mira si esos resultados apoyan o no apoyan la hipótesis. Cuando hay unos cambios en los valores muestrales, se puede cambiar la decisión que se va a tomar. Y como dice Blake Champion, puede sugerir teorías. Y hay varios casos donde han surgido teorías como resultado de una prueba de hipótesis. Para terminar esta parte teórica, vamos a mirar un video que por favor les solicito le pongan mucho cuidado. Si ustedes tienen problema en que lo miremos desde aquí, lo tienen también en el curso. Miremos este video.